Buenos días, jóvenes. El tema de hoy corresponde el proceso formativo de las palabras. Antes les voy a dar las indicaciones respectivas. 1. No vas a copiar la teoría. 2. De las actividades que te doy son 2 preguntas. La pregunta 1 va a tu cuaderno y la pregunta 2 va desarrollado en tu folder. 3. La hoja de actividades que corresponde a las 2 preguntas, una vez desarrolladas, las vas a enviar a mi correo en la fecha que te indico. 4. En la evaluación te voy a considerar los criterios como puntualidad, presentación, ortografía, caligrafía, contenido, originalidad y creatividad. El proceso formativo de las palabras. Este tema se relaciona con la morfología. Hemos trabajado los morfemas flexivos, los morfemas derivativos, que corresponde a los morfemas gramaticales. Es una secuencia más de lo que corresponde al tema anterior. Quiero que primero observes los ejemplos que te doy ahí. El primer ejemplo dice vi más color. Obtengo mi palabra o mi término bicolor. En la número 2 dice des más ilusión más hado. Y tengo mi término desilusionado. Como puedes observar, he utilizado prefijos y sufijos. En la primera palabra tengo bicolor, donde uno de ellos es mi lexema. Y les había dicho que el lexema es aquel término que contiene el significado de la palabra. Al añadir un prefijo que está antes del lexema, obtengo un nuevo término llamado bicolor. Lo mismo sucede en desilusionado. Mi término principal, mi lexema, es ilusión. Y al agregarle un prefijo des que está antes o un sufijo ado que está después, obtengo mi término desilusionado. Quiero que recuerden, los morfemas gramaticales están agrupados en morfemas flexivos y morfemas derivativos. Les había dicho también que los morfemas flexivos pueden ser simples o pueden ser amalgama. Son simples cuando indican o expresan un género o un número, mientras vienen a ser amalgama cuando a la vez van a indicar simultáneamente varios accidentes gramaticales, y esto se refiere mayormente a los morfemas flexivos verbales. Y también habíamos visto los morfemas derivativos, o también llamados afijos. Estos son los prefijos, sufijos, infijos e interfijo. Justamente este proceso formativo de palabras vamos a utilizar estos morfemas derivativos. ¿Qué es un proceso formativo de palabras? Dice, es un conjunto de procedimientos morfológicos que permiten la creación de nuevas palabras a partir de morfemas derivativos. ¿Qué quiere decir? Que yo, para obtener otras palabras, voy a hacer uso de mi lexema como principal y le voy a añadir prefijos, sufijos, infijos o interfijos. El uso de esos términos, de esos morfemas derivativos, va a hacer que yo pueda tener nuevas palabras. Ese procedimiento justamente, o ese proceso, viene a ser de tipo morfológico. ¿Y cuáles son esos procesos formativos que se da para poder incrementar las palabras, para tener un nuevo vocabulario? Es la derivación, la composición, la parasíntesis, el acortamiento y la siglación. Vamos a desarrollar cada una de ellas. 1. La derivación. ¿Cómo obtengo mi derivación? Este proceso lo obtengo de 2 formas. Puede ser a mi lexema le añado un sufijo o a mi lexema le agrego antes un prefijo. Entonces, mi nueva palabra va a ser formado por un lexema más los morfemas derivativos. Ahora, por ejemplo, ustedes ven en el cuadro, tengo mi lexema, que es mi término principal culto, le agrego un prefijo, un morfema derivativo, in,
tendría mi nueva palabra inculto. Lo mismo en deshacer. Está conformado por mi lexema ad, mi prefijo des y mi sufijo er. Tendría deshacer. O en panadero. Está conformado por un lexema, no tiene prefijo, y mis sufijos ad, er. Panade, pero como estoy diciendo panadero, tendría al costado ahí esa O que me indica que es un morfema flexivo, que me indica el género masculino. Hay que tener presente de que esta derivación puede ser endocéntrica o también exocéntrica. La derivación va a ser endocéntrica cuando mi nueva palabra que he formado, agregándole esos morfemas derivativos, voy a obtener la misma categoría gramatical. Por ejemplo, mar, mi sustantivo, mi palabra gramatical sustantivo mar, si yo le agrego otros términos, en este caso sufijos, tendría mi término marino y obtengo otro sustantivo. Como son de la misma categoría gramatical sustantivo, mi derivación se llama endocéntrica, pero si varía o cambia, no va a pertenecer a la misma categoría gramatical, mi derivación va a ser exocéntrica, como por ejemplo en suave y le agrego mi sufijo mente. Tendría suave, es un adjetivo, y suavemente ya viene a ser un adverbio. Como no es de la misma categoría gramatical, se llama exocéntrica. En la siguiente diapositiva les doy una relación de prefijos con su respectivo significado y ejemplos. Tenemos prefijos como por ejemplo a, que señala una negación o ausencia de algo, por ejemplo, anormal, analfabeto, acéfalo, amorfo. El prefijo auto, que significa propio o a sí mismo o por sí mismo, como por ejemplo autónomo, autodidacta, autocomplaciente, etc. Mi prefijo mega, que significa que algo es muy grande, como por ejemplo megáfono, megatienda, entre otros. El prefijo omni, por ejemplo, omnisciente, omnipresente, omnívono, ¿no? Omni significa todo. O también mi prefijo pre, que significa antes, como predisposición, prehistoria, etc. O también mi prefijo micro, que significa algo pequeño o reducido, por ejemplo, microbio, microrrelato, microondas, etc. En la siguiente diapositiva también les doy una relación de sufijos con su respectivo significado y ejemplos. Por ejemplo, mi sufijo oteca, que señala depósito, como biblioteca, filmoteca, discoteca. Tario, que señala lugar, como dormitorio, locutorio. Itis, que indica inflamación, como apendicitis, otitis. Sidio o sida, con C, señala la acción de matar, como por ejemplo insecticida, genocidio, etc. Ísimo, que se forma grados de superlativo, como por ejemplo buenísimo, altísimo. Mi sufijo ismo, que señala una doctrina, una religión, una ideología, como por ejemplo cubismo, fascismo, cristianismo. O mi sufijo ito o ita, que son las formas diminutivas, ¿no? Como por ejemplo abuelito, mamita, perrito, etc. Estos prefijos y sufijos que les doy no son los únicos, son algunos para que ustedes puedan trabajarlo y tener conocimiento de ello. Número 2, la composición. ¿Cómo formo mi composición? Acá tengo que considerar la unión de dos lexemas. Dos términos principales unidos forman una palabra compuesta. Cuando yo uno lexema 1 con lexema 2 y se mantiene igual, no hay ninguna alteración al formar mi nueva palabra, se llama yuxtaposición. Pero al unir lexema 1 con lexema 2 y obtengo una pequeña variación, se llama propiamente dicha. Por ejemplo, tienen ahí en el cuadro lexema 1, lexema 2, formo mi nueva palabra, como por ejemplo rompe más muelles.
mi palabra nueva es rompemuelles. Como al unirla no hubo ninguna variación de ninguno de los dos lexemas, mi palabra se llama composición por yuxtaposición. Pero si tengo dos lexemas como agrio más dulce y al unirlo formo agridulce, entonces hubo una pequeña variación en el lexema 1. Entonces mi composición sería por propiamente dicha. En el tercer ejemplo, saca, lexema 1, más puntas, lexema 2, tendría sacapuntas. Entonces no hubo variación, por lo tanto mi composición se llama por yuxtaposición. O en el ejemplo, lexema 1 blanco más el lexema 2 azul, tengo mi nueva palabra compuesta blanquiazul. Hubo una pequeña variación, por lo tanto mi composición se llama por propiamente dicha. Número 3, la parasíntesis. ¿En qué consiste este proceso? En que se va a dar el proceso de composición y el proceso de derivación. Entonces, la parasíntesis consiste en mi nueva palabra va a ser formada por el proceso de composición, que es lexema más mi derivación, que está conformado por lexema más ya sea prefijo o sufijo. Por ejemplo, tenemos ahí ropa, que es mi lexema 1, más vej, que es mi lexema 2, mi sufijo y mi morfema flexivo o. Tendría ropa vejero. Vejero que viene de viejo, en este caso tengo ropa vejero. O también en libre, lexema 1, más cam, lexema 2, más mi sufijo ista, tendría libre cambista. O también en picapedrero. Pica, lexema 1, más pedr hasta la R, lexema 2, el sufijo y la O que viene a ser mi morfema flexivo de género, que viene a ser pedrero de piedra, tendría picapedrero. O también mi ejemplo latino, lexema 1, más lexema 2, an, sufijo o morfema flexivo. Entonces tendría mi término latinoamericano. O también en quinceañera. Tengo 15, lexema 1, añ, lexema 2, sufijo a, morfema flexivo. ¿No? Añera viene de año. En este caso tengo quinceañera. Entonces, mi parasíntesis es la composición más la derivación. Esto es muy poco frecuente, no hay muchos términos de lo que es parasíntesis, solamente hay en algunos casos nada más. 4. El acortamiento. ¿En qué consiste? Consiste en eliminar un fragmento, es decir, ya sea un sonido o alguna sílaba de la palabra principal, sin que cambie su significado. Esta pérdida puede ser aféresis si pierde al inicio de la palabra, como por ejemplo, en lugar de decir mamá, dice amá. La M al inicio lo está perdiendo. Entonces, diría que se está dando un acortamiento de tipo aféresis. O en lugar de decir hermano, solamente decimos mano. Cuando el acortamiento se llama síncopa, cuando pierde en el centro el sonido de la palabra. Por ejemplo, en lugar de decir todavía, decimos todavía. O en lugar de decir venido, decimos venío. O también el acortamiento llamado apócope, cuando pierde el sonido al final. En lugar de decir profesor, profe, en lugar de decir computadora, compu. En eso se refiere al acortamiento. Quitar algunos sonidos o algunas sílabas, ya sea al inicio, en el centro o al final de cada palabra. 5. La siglación. La siglación es un proceso que se da a partir de cada
grafema inicial de la sigla, que resulta por ser demasiados largos, ¿no? Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, de cada palabra voy a coger el inicio, la letra inicial, en este caso de organización la O, de naciones la N y de unidas la U. Tendría mi siglación ONU. O también en Fondo Monetario Internacional, ¿no? La F, la M y la I. O el tercer ejemplo, Organización de los Estados Americanos. La O de organización, la E de Estados y la A de americanos. Tendría la OEA. O el INEI, que es Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? La I de instituto, la N de nacional, la E de estadística y la I de informática. A eso se refiere la siglación. Muy bien, llegamos ahora a la hoja de actividades. Vas a desarrollar la número 1 en tu cuaderno, vas a elaborar un organizador visual creativo de todo el tema de hoy. En la número 2 vas a realizar el análisis morfológico de las palabras que te doy y vas a indicar de qué clase son según el proceso formativo. Recuerda que el proceso formativo es para obtener nuevas palabras y esos procesos son la derivación, la composición, la parasíntesis, el acortamiento y la siglación, ¿no? Los 5 pasos o procesos que hemos visto hoy día. Te doy, por ejemplo, el término incapaz, tú lo vas a separar por morfemas. In, que es un prefijo, más capaz, que viene a ser el lexema. Cuando yo tengo un prefijo y a ese prefijo está unido el lexema, prefijo más lexema, en ese orden tendría derivación. Y así sucesivamente vas a hacer con cada una de las palabras que tienes ahí. Ten presente que la número 1, el organizador visual que vas a hacer, tiene que ser un organizador visual creativo y te puedes guiar escogiendo uno de esos modelos. Si quieres trabajar un mapa mental, ahí tienes un modelo o un cuadro de llaves o un mapa conceptual. El detalle es que tú mismo organices la información que está en las diapositivas y lo traslades a un organizador visual creativo. Muy bien, jovencitos, eso es todo por hoy. Gracias.